Hoy vamos a ver un tema que es fundamental en la ingeniería civil, que es el análisis de las fuerzas. Las fuerzas normalmente nosotros las representamos con vectores, los cuales se caracterizan por tener un punto de aplicación, una orientación, es decir, una línea de acción que forma un ángulo con otra línea de referencia, y un sentido, es decir, hacia dónde está aplicada en este caso la fuerza. Por eso los vectores se representan con flechas. Además, vamos a tener una magnitud, por lo que siempre es conveniente que el vector que representa a una fuerza se dibuje utilizando una escala, de tal manera que su longitud sea proporcional a la fuerza que está representando. Entonces, tenemos punto de aplicación, orientación o línea de acción, sentido y magnitud. Esos son los elementos que forman un vector. Ahora bien, una fuerza pues es la acción que un cuerpo tiene sobre otro. Y para representarla, lo más sencillo y lo más común es hacerlo como lo estamos mencionando aquí, mediante vectores. Aunque hay otras magnitudes que también se representan con vectores, como la velocidad, por ejemplo, el flujo magnético, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar a las fuerzas y vamos a manejar indistintamente un vector, nos va a representar una fuerza, o una fuerza la vamos a representar con un vector. En muchos de los casos, nosotros vamos a encontrar que varias fuerzas están aplicadas sobre un mismo punto. En este caso, las fuerzas P y Q que están aplicadas sobre el punto A. Y tendremos que encontrar una fuerza que pueda sustituir a ambas teniendo el mismo efecto. A esa fuerza, que aquí la vemos representada con el vector en color azul, se le llama resultante y es la que puede sustituir a las fuerzas P y Q sin afectar el funcionamiento del sistema, es decir, teniendo el mismo efecto. Normalmente decimos que dos vectores son iguales si tienen la misma orientación, el mismo sentido y la misma magnitud, aunque no tengan el mismo punto de aplicación. Y por otro lado, un vector es el negativo de otro si tiene su misma orientación, su misma magnitud, pero su sentido es contrario al primero. Como lo vemos en la figura, tenemos el vector P y el negativo del vector P pues tiene la misma inclinación, tiene la misma magnitud, pero la flecha apunta hacia el lado contrario. Esto es importante a la hora de hacer operaciones con fuerzas o con vectores. Para sumar fuerzas no se hace de manera algebraica, sino que se aplica aquí lo que se conoce como álgebra vectorial. Es decir, el sumar las fuerzas P y Q no implica que el resultado sea sumar la magnitud de P con la magnitud de Q, no, sino que tenemos que seguir ciertas reglas. En este caso, para la suma de dos vectores, utilizamos lo que se conoce como ley del paralelogramo, que consiste en trazar paralelas a las líneas de acción a partir de los extremos de las fuerzas y donde éstas se intersectan, hasta ahí será el punto hacia donde llegará la resultante, como lo vemos ahí en la figura. Se trazaron líneas paralelas a la línea de acción de las fuerzas P y Q por los extremos de estas mismas y la resultante se trazó desde el punto de aplicación hasta la intersección de estas paralelas. Por eso la importancia de utilizar la misma escala en el trazo de todos los vectores. Aquí nosotros estamos observando que la fuerza P tiene una magnitud mayor que la fuerza Q y esto va a implicar pues que la resultante quede un poquito más cercana a la fuerza P. El ángulo lo podemos medir con un transportador. Simplificando el procedimiento, se puede utilizar la regla del triángulo. La regla del triángulo para la suma de dos fuerzas consiste en trasladar una de las fuerzas al extremo de la otra y luego trazar la resultante uniendo el punto de aplicación con el extremo de la última fuerza, como lo vemos en este caso.
tenemos la fuerza P, movimos la fuerza Q al extremo de la fuerza P y la resultante la encontramos uniendo el punto de aplicación con el extremo de la fuerza Q. Ahora vamos a sumar Q más P. Tenemos la fuerza Q, la fuerza P la vamos a mover al extremo de Q y la resultante la encontramos desde el punto de aplicación hasta el extremo de la fuerza P. Obsérvese que en ambos casos la resultante queda exactamente igual, por lo que es lo mismo sumar P más Q que sumar Q más P. Por esto decimos que la suma de vectores tiene la propiedad conmutativa. Ahora bien, si queremos restar un vector de otro, pues lo hacemos también siguiendo el procedimiento de la suma con la regla del triángulo, pero el vector que se va a restar tiene que cambiarse su sentido, es decir, sustituirlo por su negativo. Así, por ejemplo, si al vector P le vamos a restar el vector Q, o a la fuerza P le vamos a restar la fuerza Q, como lo vemos ahí representado en la segunda figura, el primer paso consiste en sustituir la fuerza Q por su negativo, cambiándole el sentido. Ahora, este negativo de Q lo movemos al extremo de P y la resultante la encontramos trazando el vector desde el punto de aplicación hasta el extremo de Q. Ahora a la fuerza Q le vamos a restar la fuerza P. Sustituimos la fuerza P por su negativo, movemos este negativo al extremo de Q y encontramos la resultante de Q menos P. Obsérvese que la resultante de P menos Q y Q menos P son diferentes. De hecho, tienen la misma magnitud y la misma orientación, pero el sentido es contrario. Y cuando tenemos más de dos fuerzas, nosotros podemos utilizar la regla del paralelogramo o del triángulo repetidas veces, sumando las fuerzas de dos en dos y luego ir sumando sus resultantes, como se ve en este ejemplo. Tenemos tres fuerzas, P, Q y S. Se sumaron las fuerzas P y Q mediante la regla del triángulo y luego el resultado de P más Q se sumó con S para obtener la resultante final. Y en el segundo caso, se sumaron primero las fuerzas Q y S y luego la fuerza P se sumó con este resultado para obtener la resultante de P, Q y S. Esto nos lleva a la segunda forma, muy utilizada también, que es la regla del polígono. La regla del polígono para sumar más de dos fuerzas consiste en ir colocando cada una de las fuerzas a partir de donde termina la anterior y puede ser en cualquier orden. Así, por ejemplo, para sumar las fuerzas P, Q y S que actúan sobre la partícula A, nosotros podemos trasladar la fuerza Q y ponerla en el extremo de P. Y enseguida la fuerza S trasladarla al extremo de Q. Y la resultante la vamos a encontrar trazando el vector desde el punto de aplicación hasta el extremo de la última fuerza. Nosotros podemos descomponer una fuerza en sus componentes, así como encontrábamos la resultante a partir de dos o más fuerzas. Una fuerza resultante puede descomponerse fácilmente en otras dos fuerzas que tendrían el mismo efecto. A estas dos fuerzas se les llama componentes, pero para una misma fuerza nosotros tenemos una cantidad infinita de soluciones. Es decir, podemos encontrar muchísimos pares de componentes que van a tener el mismo efecto. Por tal motivo, tenemos que estudiar dos casos. Encontrar las componentes cuando una de ellas se conoce. En este caso, vamos a mencionar con la letra P a la componente conocida y Q la componente que necesitamos conocer. Como en este ejemplo, partimos de que tenemos la fuerza F y una de sus componentes es la que aparece en la figura como P. Para encontrar la otra componente Q, basta con unir el extremo de P con el extremo de la fuerza F. Esa es la segunda componente. Veamos otro ejemplo, la misma fuerza, pero ahora la componente P es diferente. Encontramos nuevamente la componente Q uniendo el extremo de P con el extremo de F. Y un tercer ejemplo, unimos el extremo de P con el extremo de F y encontramos la componente Q. El segundo caso
es cuando se conoce la línea de acción de las dos componentes, las cuales están marcadas ahí con líneas punteadas. Y veamos el primer ejemplo. Tenemos la fuerza F aplicada sobre la partícula A. Queremos encontrar sus componentes P y Q que vayan sobre esa línea de acción. Aquí acudimos al método o regla del paralelogramo y lo que hacemos es trazar las paralelas a la línea de acción a partir del extremo de la fuerza F. Y las componentes las trazaremos a partir del punto de aplicación hasta la intersección de estas rectas, como se ve ahí en la figura. Veamos otro caso. La misma fuerza F, pero las líneas de acción de las componentes ahora son diferentes. Trazamos las paralelas a partir del extremo de la fuerza F y con esto encontramos los puntos que van a delimitar a las componentes de la fuerza. Y veamos un tercer ejemplo. Para la misma fuerza F, encontramos ahora su par de componentes. Vamos a ver esto en la solución de un ejemplo. Aquí tenemos dos fuerzas P y Q que están aplicadas sobre un perno A. La figura nos dice que la fuerza P tiene una magnitud de 40 newton y una línea de acción que está a 20 grados sobre la horizontal, mientras que la fuerza Q tiene una magnitud de 60 newtons y esta forma un ángulo de 25 grados con la fuerza P, o bien un ángulo de 45 grados con la horizontal. Vamos a resolverlo utilizando el método del paralelogramo. Vamos a colocar el punto de aplicación o la partícula A, que va a representar el perno donde actúan las fuerzas, y vamos a trazar una línea horizontal que nos va a servir de base para trazar los vectores. A continuación vamos a utilizar un transportador para medir los ángulos que forman las líneas de acción de los vectores. Para el vector P, marcamos y trazamos la línea de acción a 20 grados y para el vector Q, marcamos y trazamos su línea de acción a 45 grados, puesto que son 20 más 25. Bien, ahora utilizando una escala, vamos a trazar las flechas que van a representar las fuerzas. En este caso, vamos a utilizar una escala en la que cada unidad de la regla va a representar 10 newton. Así la fuerza P la vamos a representar con 4 unidades porque es de 40 newtons. Y la fuerza Q, al ser de 60 newton, la vamos a representar con 6 unidades. Ahí están las dos componentes o las dos fuerzas de las que vamos a encontrar su resultante, trazadas utilizando la misma escala. A continuación, vamos a trazar las paralelas a la línea de acción de estas fuerzas. Trazamos la paralela de la línea de acción de P a partir del extremo de Q y la paralela de la línea de acción de la fuerza Q a partir del extremo de la fuerza P. Y ahora ya podemos trazar nuestra resultante desde el punto de aplicación hasta donde se cruzaron estas dos paralelas. Ya tenemos el vector que representa la resultante. Para conocer su magnitud, pues vamos a utilizar la regla y sabiendo que cada unidad representa 10 newton, observamos que la magnitud que representa esta flecha serían 98 newton. Los métodos gráficos nos dan resultados aproximados, por lo que es probable que cuando resolvamos esto de manera analítica, pues haya alguna diferencia. Ahora vamos a medir la orientación de la línea de acción de la fuerza resultante utilizando el transportador. Lo colocamos y podemos observar que la línea de acción está a 35 grados de la horizontal. Y con esto ya quedó resuelto nuestro problema. Veamos un segundo problema. Dice aquí que un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores es una fuerza de 5.000 libras dirigida a lo largo del eje del lanchón, determine, inciso A, la tensión en cada una de las cuerdas, sabiendo que el ángulo alfa es de 45 grados.
Inciso B, el valor de alfa tal que la tensión en la cuerda 2 sea mínima. Bien, pues vamos a resolver el inciso A buscando la tensión en las dos cuerdas, considerando que el ángulo alfa que aparece en la figura, que es el que forma la cuerda 2 con la horizontal, o la cuerda BC con la horizontal, es de 45 grados. Establecemos el punto de aplicación B, marcamos una línea horizontal. Se sabe que la resultante de las fuerzas debe ser horizontal porque dice que está dirigida a lo largo del eje del anchón. Entonces va a ir sobre esta línea horizontal y sabemos también que debe ser de 5000 libras. Por lo tanto, vamos a trazar las líneas de acción de las dos cuerdas. En este caso, la cuerda 1, que va del punto B al punto a 30 grados, y la cuerda 2, que va del punto B al punto C a 45 grados hacia abajo. Ahí están marcadas las líneas de acción. Y ahora vamos a marcar la resultante. Como son 5000 libras, pues vamos a utilizar la escala de que una unidad es igual a 1000 libras. Por lo tanto, trazamos la flecha de 5 unidades. Ahí está representada. Y para encontrar las magnitudes de las componentes, en este caso la tensión que hay en la cuerda que va de B a A y de B a C, vamos a utilizar el método del paralelogramo. Vamos a trazar las paralelas a la línea de acción de la cuerda 2 y la paralela a la línea de acción de la cuerda 1. Y donde se cruzan estas paralelas con las líneas de acción originales, hasta ahí van a llegar las componentes de la cuerda 1, que observando la escala nos da aproximadamente 3650 libras. Y en la cuerda 2, aproximadamente 2600 libras. Y de esta manera queda resuelto el inciso A. Veamos ahora el inciso B. Tenemos que encontrar el ángulo que forma la cuerda 2 para que la tensión sea mínima en esa cuerda. Entonces partimos del punto de aplicación, la recta horizontal, marcamos la línea de acción de la cuerda 1, que es de la que se conoce el ángulo, 30 grados. Marcamos la fuerza resultante, que son 5000 libras, utilizando la misma escala, una unidad es igual a 1000 libras. Y ahora trazamos la paralela a la línea de acción de la cuerda 1, porque nos interesa encontrar la componente de tal manera que sea mínima. Y como la longitud de las flechas es proporcional a la magnitud que representan, entonces nosotros necesitamos trazar la línea más corta que pueda partir de B y llegar a la paralela que acabamos de trazar. De la geometría sabemos que la distancia más corta del punto B a la recta que aparece abajo es la que forme una perpendicular con ella. Pues entonces vamos a utilizar nuestra escuadra y la vamos a colocar a partir del punto B, formando la perpendicular con la última recta, y por ahí vamos a trazar la línea de acción de la componente de la cuerda 2. Este será el vector que va a formar la componente de esa cuerda. Y obviamente lo medimos, encontramos que su valor aproximado utilizando la misma escala es de 2475 libras. Y la componente de la cuerda 1 la medimos y nos da aproximadamente 4350 libras. Ahí están las componentes, pero nos falta ahora conocer el ángulo, porque lo que nos pide el inciso B es el valor de alfa. Entonces vamos a traer nuestro transportador, medimos el ángulo a partir de la horizontal y encontramos que son 60 grados. Y de esta manera queda resuelto. Por otro lado, nosotros conocíamos que la línea de acción de la cuerda 1 es a 30 grados. Al trasladarla a la parte de abajo, es decir, al trazar la paralela de aquí hacia acá, pues el ángulo de 30 grados que teníamos aquí es el mismo ángulo que teníamos acá.
Entonces aquí tenemos 30 grados y esta al ser perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Y como sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180 grados, pues también por diferencia podíamos deducir que este ángulo debía ser de 60 grados, tal como nos dio el resultado. Resolveremos ahora el tercer problema, el cual dice lo siguiente. Los tirantes de cable AB y AD ayudan a sostener al poste AC. Si se sabe que la tensión es de 120 libras en AB y 40 libras en AD, determine gráficamente la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los tirantes en A mediante la ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Vamos pues a la solución. Primeramente lo vamos a resolver por la ley del paralelogramo. Vamos a representar nuestro sistema de fuerzas iniciando con una línea horizontal en la cual vamos a representar los puntos B, C y D. Iniciamos con el punto B y a 8 unidades a la derecha representamos el punto C y 6 unidades más a la derecha marcamos el punto D. Enseguida trazamos la línea vertical a partir del punto C y a 10 unidades hacia arriba marcamos el punto A. Y vamos a trazar en el punto A una línea horizontal que nos sirva para medir los ángulos de las fuerzas. Aunque en este caso no necesariamente vamos a ocupar los ángulos, puesto que la orientación de los vectores va a estar determinada por las distancias entre los puntos BC, CD y AC. Trazamos pues la línea de acción del vector que irá de A a B y del que irá de A a D. Y vamos a marcar ahora la fuerza. El enunciado dice que la fuerza AB es de 120 libras y vamos a representar 10 libras con una unidad en nuestra escala. Por lo tanto, vamos a trazar el vector de 12 unidades, que va a ser la equivalencia para las 120 libras. De la misma manera, vamos a trazar el vector que va de A a D, que como su fuerza es de 40 libras, lo vamos a trazar con 4 unidades. Ahí tenemos ya representado nuestro sistema de fuerzas. Vamos a aplicar la ley del paralelogramo trazando paralelas a las líneas de acción. Primeramente vamos a trazar la paralela de la cuerda AB a partir del extremo de la fuerza AD. Y hacemos lo mismo con la línea de acción de la fuerza AD, trazamos su paralela a partir de la fuerza AB. Y con eso ya encontramos el punto hacia donde va a llegar la resultante. La magnitud de la resultante nos dice aquí que son 14 unidades en la escala, por lo tanto serían 140 libras. Y el ángulo de la línea de acción de esta resultante lo tomamos con el transportador y nos da 113 grados hacia abajo, o bien menos 113 grados. Con esto ya queda resuelto el problema utilizando el método o la ley del paralelogramo. Ahora lo resolveremos utilizando la regla del triángulo. Iniciamos de la misma manera poniendo la horizontal para marcar los puntos B, C y D. Trazamos enseguida la vertical y marcamos el punto A y la horizontal que va a pasar por el punto A. Trazamos la línea de acción de AB y de A a D y marcamos las fuerzas. Bien, para aplicar el método del triángulo, vamos a trasladar la fuerza AD al extremo de la fuerza AB. Y enseguida vamos a unir con la resultante el punto A con el extremo de la fuerza AD. Utilizamos la escala y nos damos cuenta que la magnitud de la resultante es de 140 libras. Y nuevamente con el transportador medimos el ángulo que nos va a dar menos 113 grados. De esta manera ya quedó resuelto el tercer problema utilizando ambos métodos, ley del paralelogramo y regla del triángulo. Vayamos ahora al problema 4.
que dice que se aplican dos fuerzas en el punto B de la viga AB que se muestra en la figura. Determine gráficamente la magnitud y la dirección de su resultante mediante la ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Trazamos en este caso una línea vertical y una horizontal. En la intersección de ambas vamos a colocar el punto B, que es el punto de aplicación de las fuerzas. Vamos a tomar nuestro transportador y marcar las líneas de acción de la fuerza de 3 kN y la línea de acción de la fuerza de 5 kN. Marcamos enseguida las fuerzas. En este caso, cada unidad de la escala nos va a representar 1 kN. Y enseguida trazamos las paralelas a las líneas de acción. La paralela de la fuerza de 3 kN la trazamos a partir del extremo de la fuerza de 5 kN. Y hacemos lo mismo con la línea de acción de la fuerza de 5 kN. La trazamos a partir del extremo de la otra fuerza. Y con esto determinamos el punto hacia el cual va a llegar la resultante, que en este caso nos da 5.4 kN y su ángulo es de menos 97 grados. Y resolviéndolo por la regla del triángulo, partimos de la horizontal y la vertical. En la intersección marcamos el punto B. Utilizamos nuestro transportador para marcar las líneas de acción de ambas fuerzas y la escala para trazarlas con la longitud correspondiente a la magnitud que tienen. Ahora bien, vamos a mover la fuerza de 3 kN, la vamos a poner en el extremo de la fuerza de 5 kN. Y encontramos nuevamente la resultante de 5.4 kN y un ángulo de menos 97 grados. Hasta aquí hemos resuelto sistemas de fuerzas que involucran únicamente dos fuerzas, pero en el problema 5 tenemos más de dos fuerzas. En este caso son 4 que actúan sobre un perno A, como se muestra en la figura, y hay que determinar la resultante de las fuerzas sobre el perno. En este caso, para la solución, vamos a utilizar el método del polígono. Vamos a representar nuestro sistema de fuerzas. Colocamos los ejes X y Y en la intersección de ambos, el punto de aplicación, que va a ser el punto A. Utilizamos nuestro transportador y marcamos la línea de acción de la fuerza 1 a 30 grados. De la fuerza 2 tendríamos 90 más 20 grados, serían 110 grados. Para la fuerza 3, pues esta es completamente vertical. La fuerza 4 está a 15 grados hacia abajo. Y enseguida, utilizando la escala, vamos a representar cada una de las fuerzas. En este caso, vamos a considerar que cada unidad nos representa 40 newton, de tal manera que 150 newton requieren ser representados con 3.75 unidades. En la fuerza 2 son 80 newton, la flecha medirá 2 unidades, ya que cada unidad representa 40 newton. Entonces, la fuerza 3 de 110 newton, vamos a trazar la flecha de 2.75 unidades. Y en la fuerza 4, que es de 100 newton, su longitud será de 2.5 unidades. Ahí tenemos ya nuestro sistema de fuerzas. Para utilizar la ley del polígono, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Vamos a dejar fija la fuerza 1 y vamos a mover la fuerza 2 hacia el extremo de la fuerza 1. Enseguida vamos a mover la fuerza 4 al extremo de la fuerza 2. Recuerden que el orden en que las utilicemos es indistinto, no cambia nada.
Y finalmente vamos a mover la fuerza 3 al extremo de la fuerza 4. Y con eso ya encontramos el punto hacia el que va a llegar nuestra resultante. Que de acuerdo a como vemos ahí en la escala, son 5 unidades y cada unidad representa 40 newton, por lo tanto la resultante es de 200 newton. Y ahora medimos el ángulo y de acuerdo a lo que observamos en el transportador, el ángulo es de 4 grados. Y con esto ya quedó resuelto nuestro problema 5.